Bienvenidos a su canal de YouTube, Algo Más que Salud. Muy buenas, señores, bienvenidos a su canal de YouTube, como dice la introducción, Algo Más que Salud. Hoy una entrega especial, porque la mayoría de los temas que hemos tocado lo hemos hecho solo frente a las cámaras, pero ahora estamos acompañados de mi colega y compañero de promoción, Bernardo Cedeño de la Rosa. Bernardo es un egresado de la UAS el mismo día que yo. Nos graduamos en la República Dominicana en la principal universidad y la primada de América, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en octubre 28 de 1983. No se pongan a calcular años después de allá, porque entonces nos van a poner muy viejitos a los dos. Y fuimos gente con gran sapiencia juvenil y por eso terminamos a temprana edad. Luego Bernardo hace ginecobstetricia en el país y hace también endocrinología ginecológica y decide irse fuera del país. Con Bernardo, aparte de hablar de su ejercicio como ginecobstetra o médico de familia, que fue lo que ejerció en España, vamos a hablar de la vida, de otras cosas. Bernardo, bienvenido a Algo Más que Salud. Pues un gran saludo para todos vosotros, un abrazo a mi compañero y amigo, y resulta gratificante un intercambio con vosotros sobre estos temas que son cosas pequeñas pero que nos llegan al alma, y yo vivo del alma. ¿Por qué irte a España? ¿Cuál es la finalidad? ¿Económica? No era una finalidad económica. Yo venía de Higüey, de una familia de escasos recursos, pero nunca me hizo falta el dinero. Vengo a vivir aquí a Santo Domingo con mi padre porque mis hermanos iban a entrar a la universidad y mi padre decide montar un negocio aquí, comprar una casa y vender lo que tenía allá. Y me graduó y tampoco, nunca tuve dinero, pero tampoco me hizo falta. Nunca he ambicionado la economía, pero sí siempre he sido muy trotamundo. Me creaba ilusión conocer el mundo, conocer a España, de donde había sido el país que lo había estudiado como país colonizador de las Antillas y de otros países en el continente. Y me hacía pasión, digo, pues me voy a España, y de España conozco a Portugal, y a Portugal a lo mejor voy a Francia, y luego regreso y ya está. Y yo siempre soy muy partidario de vivir el día a día, y el día a día me decía que hiciera eso. Yo tenía una carrera y podía vivir aquí, y de hecho tenía trabajo, trabajaba en la clínica de Alcántara y González en ese momento a nivel privado, pero tenía opción de buscar trabajo a nivel público y no lo busqué. Entonces la ida a España es para disfrutar de la vida. Sí, la gente somos muy raros y yo caigo en ese grupo. La idea de ejercer en España no era tanto por lo que significaba las ventajas económicas que daba el sistema de seguridad social de España, que era muy bueno, sino porque eso le abría un campo de conocer el mundo a Bernardo Cedeño. Allí ejerciste la ginecología y la endocrinología. Cuando llegué a España, viví en Madrid, y en Madrid trabajé en una clínica privada importante como ginecólogo obstetra. No ejercí propiamente, aunque sí la usé, porque esto me permitió a mí el conocimiento de la endocrinología, tratar muchos trastornos del ciclo menstrual, por ejemplo, en mujeres muy jovencitas que tenían esas irregularidades menstruales, que los médicos de la época lo que hacían era mandarle anticonceptivo a todas. Yo, sin embargo, tenía una formación que me permitía regular esos ciclos sin alterar su eje hipotalámico gónadas. ¿Me puedes explicar eso? Sí. ¿Cuál era la manera que tú preferías que se regularizaran esos ciclos?
Sí, los ciclos menstruales lo veíamos en aquella época o en mujeres premenopáusicas o en mujeres que tenían trastorno de su ciclo y no sabían el por qué. O mujeres jóvenes, posadolescentes que tenían una irregulación de su ciclo y no sabían por qué. Los médicos, repito, en este caso, mandaban anticonceptivos. Ese anticonceptivo en ese momento bloqueaban la ovulación y reproducían de forma más bien mecánica, entre comillas, vamos a decir, un ciclo menstrual que era artificial. Nosotros, pues, desde el punto de vista de nuestra formación endocrinológica, estudiábamos todo el eje. Veíamos si faltaba progesterona, si habían estrógenos, si se estaban produciendo andrógenos, incluso hormonas masculinas que se pueden producir en la mujer a partir básicamente de la grasa. Se producen la gestrona por acción solar y creaban entonces nosotros le dábamos lo que le hacía falta, no le dábamos un anticonceptivo que tenía de todo y que le reproducía el ciclo. No, si la mujer tenía en su eje, tenía este componente, solamente le dábamos el que hacía falta. Completábamos el ciclo y producíamos un ciclo menstrual regular. Y eso, y tuvimos muy buenos aciertos en esa época. A mí me fascinaba. Eso es válido todavía hoy. Sí, claro, por supuesto. Es válido y algunas veces los ginecólogos pues pueden que no manejen el eje hipotalámico, y cuando hablo del hipotálamo me refiero al hipotálamo que luego viaja a la hipófisis, que la hipófisis luego viaja a la gónada y que la gónada van a actuar directamente sobre la parte final, que es el endometrio, que es lo menos, que es importante pero que no es lo fundamental en el ciclo menstrual. Lo que está explicándonos Bernardo desde el punto de vista de endocrinología ginecológica es que no es tan simple el proceso que se da, pero que podría ser muy factible si se hace en la manera como él lo plantea y no se obliga a una regularización mecánica del ciclo menstrual. Eso es hacer medicina por amor a los pacientes, porque con eso se les resuelve complicaciones posteriores a la paciente. Sí, sí, ciertamente sí. Yo tuve muchos casos. Hoy yo entiendo incluso lo importante que es. En aquella ocasión yo lo veía como tan normal y tan fácil que en España, incluso en España cuando llegué, cuando yo ponía tratamiento para regularizar el ciclo, y luego esa paciente la veía a otro ginecólogo, se asombraban y decían, ¿y quién te mandó esto? Porque no entendía en aquella época el aspecto endocrinológico del ciclo menstrual. Pero aquí pasaba lo mismo. Si yo ponía un tratamiento a una mujer de 20 años en un ciclo o a una de 36, era tan diferente al que usaban los ginecólogos clásicos, que cuando el ginecólogo la veía decía, ¿y quién te mandó esto? Con asombro. Y claro, eso me llegó a pasar como ocioso. Bueno, les recordamos que estamos con el doctor Bernardo Cedeño de la Rosa, oriundo de la provincia de Higüey, en la República Dominicana, egresado de la Universidad Autónoma de Domingo y especialista en ginecología obstetricia y endocrinología ginecológica. Con él es la idea de cómo valorar que ustedes, las mujeres, puedan sentirse bien atendidas. Y recuerden que los derechos de las pacientes siempre tienen que preguntarle al médico que le dé cuál es la solución más atinada a su problema. ¿De acuerdo? No lo que el médico quiere imponerle. Lamentablemente hoy estamos abocados a unas cifras lastimosas en mi país de un 90% de cesárea, cuando eso es innecesario, y la media mundial anda entre los 20 y 27%. Bernardo, aparte de eso, también atendiste muchos problemas de las dificultades que le dan a las mujeres por la menopausia o posmenopausia, y que también se usan medicamentosamente esos casos. Ciertamente sí, atendí casos y siempre quise insistir en las mujeres de que entendieran que si bien es cierto que su eje hormonal,
su eje hipotálamo, la hipófisis y la gónada, que son en este caso los ovarios finales, son importantes que entendieran que su actitud de vida, de enfrentar este cambio y estas sensaciones físicas y psicológicas que se presentan, muchas de estas alteraciones podían ser manejadas por ella misma con una actitud psicológica de aceptación y de vivir otra realidad y otras cosas positivas del día a día. Comprender que eso es normal que le haya llegado. Comprender que es una realidad, que es un cambio, que la vida, hay gente que se enferma si ve que está calvo. Oye, pero tiene que entender que la calvicie puede pasar, entender que me salió una arruga, entender que eso puede pasar. Ahora, si usted se pone obeso, entienda que está comiendo más de lo que necesita y que la obesidad en sí misma va a alterar todos los ejes hormonales del cuerpo, ya no solo los que están asociados a la condición per se de la mujer, sino a otros. ¿Tuviste alguna experiencia particular que te haya servido como anecdotario de manejar estos casos con las mujeres que no entendían o no aceptaban que estaban llegando a un proceso natural de su vida? Sí, se vive muchos casos de la mujer que alguna vez los traumas del día a día, muchas veces la incapacidad de vivir el día y de estar estacionada en el mañana o regresando continuamente al ayer, se pierden lo más bonito que una persona y que una mujer tiene, que es ella en su día a día, mirarse al espejo, reírse de sí misma, piropearse y decir, qué buena estoy o qué buena persona soy, como quiera. Pero eso es lo importante. ¿Negaban algunas esa realidad? Sí, se niega. Te encuentras con muchas experiencias que casi uno como médico se avergüenza de mencionarla, porque imagínate que me escucha. Mira, una cosa casual me ocurrió incluso con una mujer jovencita, una mujer tan joven que acudió una vez a mi consulta y me dice que tiene un problema. Y digo así, y esta es una anécdota graciosa. Y le digo, ¿y qué te pasa? Dice, es que me he casado. Digo, sí, ¿y qué pasa? Es que él es mi marido. Digo, sí, ¿y qué pasa? Ya yo pensaba que era que querían que le mandara la patilla del día después o algo así por el tiro. Dice, no, es que llevaba una semana que nos casamos. Digo, sí, ¿y qué pasa? Y luego me dice ella misma, le dice a su compañero que es así, díselo tú. Digo, pero ¿me están bromeando? ¿No? Dice, sí, es que díselo tú, contesta él. Y al final me dice ella, es que no lo hemos hecho y llevamos más de una semana de casado. Digo, así, mucho. Pero qué casualidad, sí que me dejó descolocado. Yo creo que yo he tenido muchos partos, tuve muchos partos en podálicos, o sea que venían de pie o que venían de glúteos o cefálicos mal encajados. Y tuve cesárea importante y yo siempre hacía Fanestil. Pero nunca nada me sorprendió como eso. Una pareja joven que va a la consulta porque lleva más de una semana de casado y que no ha hecho nada. Y no solo que no me lo dice, sino que comienza a dímelo tú, no, que díselo tú. Y ya yo, pero ¿qué pasa? Y ya cuando me dicen eso ya me dio pena. Digo, concho, con lo guapa que es esta chica, con lo guapo y bien que se ve chico, y que no lo han podido hacer. Y ya me coloqué de nuevo y digo, bueno, pues mira, y cómo, y le iba a preguntar que cómo lo hacían, pero me parecía atrevida la pregunta, ya estaba yo hasta tímido. Digo, pues le aconsejo a ella, digo, mira, pues practiquen el masaje. Tú, le digo a él, comienza a darle un masaje por la planta de los pies, ve subiendo
por las piernas, las rodillas, los muslos. Tú sigues subiendo al abdomen y cuando, hasta que llegue a la cabeza y darle luego un masaje en el cuero cabelludo. Y luego tú te regresas siguiendo esos mismos pasos y le das otro masaje. Y luego la pones a ella a darte el masajito a ti. Y no lleguen al coito, porque muchas veces llegar al coito a destiempo, tal vez ella por el estrés no ha producido una lubricación, o sea, una producción de secreciones adecuada para tener una adecuada sensación y esto le causa dolor, porque ella me decía, es que cada vez que lo vamos a hacer, ella dice, para, y no me deja, y de eso se quejaba él. Y ya me dice, ¿y si eso no funciona? Digo, mira, tú cambia de médico entonces. Digo, yo le dije otra cosa, pero creo que no es apta para decirla aquí. Bueno, Fernando, el ejercicio en España como médico de familia, ¿satisfactorio? Sí, yo me examiné. El médico de familia es una categoría de médico especialista en España. Yo trabajaba a nivel privado en una clínica de ginecología. Me tomé un examen de médico de familia, me examiné y aprobé una oposición para trabajar en un hospital como médico de familia. Me pagaban mejor y hacía una medicina más segura y me fui a trabajar como médico de familia. Y ahí estuve trabajando en el Hospital Virgen de la Altagracia, que tengo una anécdota sobre ese hospital. El Hospital Virgen, no sé si cabe la anécdota aquí. No, quiero que me la dejes para la otra entrevista que vamos a tener, que vamos a hablar de la vida. Bueno. Eso. Y entonces aquí trabajé y hasta que me jubilé en noviembre, a finales de noviembre del 2019, para contar mala suerte que me jubiló en el 2019 con muchísimos planes para el 2020 y en el 2020 al principio comienza la pandemia. Y digo, si sé, no me jubilo. Bueno. Pero sí tuve buena experiencia con los demás médicos especialistas, con el intercambio. Eva, voy a hacer una anécdota en mi ejercicio profesional en España que no debería de hacerla porque parece una pedantería. Pero alguna vez iban pacientes y a lo mejor habían otros médicos del mismo ejercicio que yo, españoles, y algunas veces se acercaban a mí y me decían, yo quisiera que me viera usted. Me decían usted y yo le decía, oye, que no me diga usted, por favor. A mí no me gusta que me diga usted. Y dice, no, es que es una cuestión de respeto. Y digo, no, usted me puede respetar diciéndome Bernardo y me puede decir usted y no respetarme. El usted no me aporta nada. Yo preferiría que me dijera Bernardo. Entonces a mucha gente pues, quería que lo viera yo, teniendo otro médico que era que le tocaba que lo viera. Y era porque yo creo que sintonizaba mejor en qué quería esa paciente, qué buscaba. Esa comunicación de yo al final de la consulta preguntarle siempre, ¿usted ha entendido lo que yo le dije? ¿Tiene alguna pregunta adicional? ¿Quiere que le dé una nota de lo que le he explicado si no lo ha entendido bien? Y algunos me decían que el único que hacía eso era yo. Tú sabes que eso no resulta extraño y es bueno que lo hayas tocado acá, Bernardo, porque generalmente la medicina hoy día es un corre-corre y los médicos no se detienen a hablar con el paciente. Que muchas veces la paciente o el paciente lo que anda buscando es sentirse a gusto y conversar con el médico. No, es que es así, porque no hay enfermedad puramente que no tenga un componente, un porcentaje. Vamos a usar el término porcentaje, no me gusta, pero para que se entienda mejor. Que no tenga un porcentaje de la psique. Si a usted le duele la cabeza, probablemente hay un factor orgánico que le está produciendo ese dolor de cabeza, pero hay un componente psicológico. Si usted tiene una alteración del ciclo menstrual, puede haber un componente orgánico, seguro que lo hay, pero puede haber un componente psicológico. Si usted no queda embarazada, probablemente hay un componente orgánico, pero aunque sea pequeño, hay un componente psicológico. Cuando usted, en el intercambio, en la empatía, en el acercamiento emocional con ese paciente, usted se acerca, usted resuelve ese componente psicológico y los componentes orgánicos le van a responder mejor con la medicación. Si usted no resuelve el componente orgánico y va donde mí y va donde otro médico,
Los dos le mandamos el mismo medicamento, únicamente que usamos nombres comerciales diferentes. Hay con un paciente, con un médico, que se toma ese medicamento y se mejora. Y con otro le dice, no me ha hecho nada. Porque ese paciente que no se ganó la confianza, que no estableció una empatía con ese paciente, que no le demostró interés en su enfermedad, el medicamento no le va a hacer nada o le va a hacer muy poco. Pero el que demostró empatía, el que se acercó, el que transmitió confianza, ese medicamento le va a hacer efecto. Eso es lo que hemos planteado, y hay un libro nuestro que se llama Humanizar la salud, humanizándonos, en el sentido de que muchas veces lo que más vale en una atención médica o una atención en salud es esa empatía que Bernardo ha querido dejar en nuestro programa, expresada en la manera que él hacía el ejercicio de su condición de médico de servicio público en España. Bernardo, si quiere algo para despedirte, ha sido un placer para Algo Más que Salud, nuestro canal de YouTube, tenerte como invitado acá para hablar de lo que es, cómo se puede hacer ejercicio y desde la óptica de tu condición de ginecólogo obstetra con su especialidad en endocrinología. ¿Algo para despedirnos? Pues mira, yo solamente quisiera, yo me conformaría que las personas que vean este programa recuerden que lo más importante que ellos van a hacer hoy es ver este programa. Pero no porque me están mirando a mí, ni porque te están mirando a ti, sino porque lo más importante es el día a día. Hay que dejar atrás el ayer y no obsesionarse con el mañana. Gracias, Bernardo. Ya nos vemos en la próxima de Algo Más que Salud. Fue un placer haber estado con Bernardo Cedeño de la Rosa, un médico de mi promoción aquí en la República Dominicana que tuvo todo su ejercicio en España. Bye bye, señores. Bienvenidos a su canal de YouTube Algo Más que Salud.